Capítulo 11. Cuando las señoras se levantaron de la mesa después de cenar, Elizabeth subió a visitar a su hermana, y al ver que estaba bien abrigada, la acompañó al salón, donde sus amigas le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de contento. Elizabeth nunca las había visto tan amables como en la hora que transcurrió hasta que llegaron los caballeros. Hablaron de todo, describieron la fiesta con todo detalle, contaron anécdotas con mucha gracia y se burlaron de sus conocidos con humor. Pero en cuanto entraron los caballeros, Jane dejó de ser el primer objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron instantáneamente hacia Darcy, y no había dado 4 pasos cuando ya tenía algo que decirle. Él se dirigió directamente a la señorita Bennet y la felicitó cortésmente. También el señor Hodges le hizo una ligera inclinación de cabeza, diciéndole que se alegraba mucho. Pero la efusión y el calor quedaron reservados para el saludo de Bingley, que estaba muy contento y lleno de atenciones para con ella. La primera media hora se la pasó avivando el fuego para que Jane no rotase el cambio de una habitación a la otra, y le rogó que se pusiera al lado de la chimenea lo más lejos posible de la puerta. Luego se sentó junto a ella y ya casi no habló con nadie más. Elizabeth, enfrente, con su labor, contemplaba la escena con satisfacción. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hodges recordó a su cuñada la mesa de juego, pero fue en vano. Ella intuía que a Darcy no le apetecía jugar, y el señor Hodges vio su petición rechazada inmediatamente. Le aseguró que nadie tenía ganas de jugar. El silencio que siguió a su afirmación pareció corroborarla. Por lo tanto, al señor Hodges no le quedaba otra cosa que hacer que tumbarse en un sofá y dormir. Darcy cogió un libro. La señorita Bingley cogió otro. Y la señora Hodges, ocupada principalmente en jugar con sus pulseras y sortijas, se unía, de vez en cuando, a la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Bingley prestaba más atención a la lectura de Darcy que a la suya propia. No paraba de hacerle preguntas o mirar la página que él tenía delante. Sin embargo, no consiguió sacarle ninguna conversación. Se limitaba a contestar y seguía leyendo. Finalmente, angustiada con la idea de tener que entretenerse con su libro, que había elegido solamente porque era el segundo tomo del que leía Darcy, bostezó largamente y exclamó: «¡Qué agradable es pasar una velada así! Bien mirado, creo que no hay nada tan divertido como leer. Cualquier otra cosa enseguida te cansa, pero un libro nunca. Cuando tenga una casa propia, seré desgraciadísima si no tengo una gran biblioteca». Nadie dijo nada. Entonces volvió a bostezar, cerró el libro y paseó la vista alrededor de la habitación buscando en qué ocupar el tiempo. Cuando, al oír a su hermano mencionarle un baile a la señorita Bennet, se volvió de repente hacia él y dijo: «¿Piensas seriamente en dar un baile en Netherfield, Charles? Antes de decidirte, te aconsejaría que consultases con los presentes, pues o mucho me engaño, hoy entre nosotros alguien a quien un baile le parecería, más que una diversión, un castigo». «Si te refieres a Darcy», le contestó su hermano, «puede irse a la cama antes de que empiece, si lo prefiere. Pero en cuanto al baile, es cosa hecha, y tan pronto como Nichols lo haya dispuesto todo, enviaré las invitaciones». «Los bailes me gustarían mucho más», repuso su hermana, «si fuesen de otro modo. Pero esa clase de reuniones suelen ser tan pesadas que se hacen insufribles. Sería más racional que lo principal en ellas fuese la conversación y no un baile». «Mucho más racional, sí, Caroline. Pero entonces ya no se parecería en nada a un baile». La señorita Bingley no contestó. Se levantó poco después y se puso a pasear por el salón. Su figura era elegante y sus andares airosos. Pero Darcy, a quien iba dirigido todo, siguió enfrascado en la lectura. Ella, desesperada, decidió hacer un esfuerzo más y, volviéndose a Elizabeth, dijo: «Señorita Elizabeth, déjeme que la convenza para que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Le aseguro que viene muy bien después de estar tanto tiempo sentada en la misma postura». Elizabeth se quedó sorprendida, pero accedió inmediatamente. La señorita Bingley logró lo que se había propuesto con su amabilidad. El señor Darcy levantó la vista. Estaba
tan extrañado de la novedad de esa invitación como podía estarlo la misma Elizabeth. Inconscientemente cerró su libro. Seguidamente le invitaron a pasear con ellas, a lo que se negó, explicando que solo podía haber 2 motivos para que paseasen por el salón juntas, y si se uniese a ellas interferiría en los 2. ¿Qué querrá decir? La señorita Bingley se moría de ganas por saber cuál sería el significado y le preguntó a Elizabeth si ella podía entenderlo. En absoluto, respondió, pero sea lo que sea, es seguro que quiere dejarnos mal, y la mejor forma de decepcionarle será no preguntarle nada. Sin embargo, la señorita Bingley era incapaz de decepcionar a Darcy, e insistió, por lo tanto, en pedir que les explicase los 2 motivos. No tengo el más mínimo inconveniente en explicarlo, dijo tan pronto como ella le permitió hablar. Ustedes eligen ese modo de pasar el tiempo, o porque tienen que hacerse alguna confidencia, o para hablar de sus asuntos secretos, o porque saben que paseando lucen mejor su figura. Si es por lo primero, al ir con ustedes no haría más que importunarlas. Y si es por lo segundo, las puedo admirar mucho mejor sentado junto al fuego. ¡Qué horror! Gritó la señorita Bingley. Nunca he oído nada tan abominable. ¿Cómo podríamos darle su merecido? Nada tan fácil, si está dispuesta a ello, dijo Elizabeth. Todos sabemos fastidiar y mortificarnos unos a otros. Búrlese, ríase de él. Siendo tan íntima amiga suya, sabrá muy bien cómo hacerlo. No sé, le doy mi palabra. Le aseguro que mi gran amistad con él no me ha enseñado cuáles son sus puntos débiles. Burlarse de una persona flemática, de tan sangre fría. Y en cuanto a reírnos de él sin más ni más, no debemos exponernos. Podré desafiarnos y tendríamos nosotros las de perder. ¿Que no podemos reírnos del señor Darcy? Exclamó Elizabeth. Es un privilegio muy extraño, y espero que siga siendo extraño. No me gustaría tener muchos conocidos así. Me encanta reírme. La señorita Bingley, respondió Darcy, me ha dado más importancia de la que merezco. El más sabio y mejor de los hombres, o la más sabia y mejor de las acciones, pueden ser ridículos a los ojos de una persona que no piensa en esta vida más que en reírse. Estoy de acuerdo, respondió Elizabeth. Hay gente así, pero creo que yo no estoy entre ellos. Espero que nunca llegue a ridiculizar lo que es bueno o sabio. Las insensateces, las tonterías, los caprichos y las inconsecuencias son las cosas que verdaderamente me divierten. Lo confieso, y me río de ellas siempre que puedo. Pero supongo que estas son las cosas de las que usted carece. Quizá no sea posible para nadie, pero yo he pasado la vida esforzándome para evitar esas debilidades que exponen al ridículo a cualquier persona inteligente, como la vanidad y el orgullo, por ejemplo. Sí, en efecto, la vanidad es un defecto, pero el orgullo, en caso de personas de inteligencia superior, creo que es válido. Elizabeth tuvo que volverse para disimular una sonrisa. Supongo que habrá acabado de examinar al señor Darcy, dijo la señorita Bingley, y le ruego que me diga qué ha sacado en conclusión. Estoy plenamente convencida de que el señor Darcy no tiene defectos. Él mismo lo reconoce claramente. No, dijo Darcy, no he pretendido decir eso. Tengo muchos defectos, pero no tienen que ver con la inteligencia. De mi carácter no me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente. En realidad, demasiado intransigente para lo que a la gente le conviene. No puedo olvidar tan pronto como debería las insensateces y los vicios ajenos, ni las ofensas que contra mí se hacen. Mis sentimientos no se borran por muchos esfuerzos que se hagan para cambiarlos. Quizá se me pueda acusar de rencoroso. Cuando pierdo la buena opinión que tengo sobre alguien, es para siempre. Ese es realmente un defecto, replicó Elizabeth. El rencor implacable es verdaderamente una sombra en un carácter. Pero ha elegido usted muy bien su defecto. No puedo reírme de él. Por mi parte, está usted a salvo. Creo que en todo individuo hay cierta tendencia a un determinado mal, a un defecto innato, que ni siquiera la mayor educación puede vencer. Y ese defecto es la propensión a odiar a todo el mundo. Y el suyo, respondió él con una sonrisa, es el interpretar mal a todo el mundo intencionalmente. Oigamos un poco de música,
propuso la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. Luisa, ¿no te importará que despierte al señor Holmes? Su hermana no puso la más mínima objeción y abrió el piano. A Darcy, después de unos momentos de recogimiento, no le pesó. Empezaba a sentir el peligro de prestarle demasiada atención a Elizabeth. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Elizabeth escribió a su madre a la mañana siguiente, pidiéndole que les mandase el coche aquel mismo día. Pero la señora Bennet había calculado que sus hijas estarían en Netherfield hasta el martes, en que haría una semana justa que Jane había llegado allí, y no estaba dispuesta a que regresara antes de la fecha citada. Así, pues, su respuesta no fue muy favorable, o por lo menos no fue la respuesta que Elizabeth hubiera deseado, pues estaba impaciente por volver a su casa. La señora Bennet les contestó que no le era posible enviarles el coche antes del martes. En la postdata añadía que si el señor Bingley y su hermana les insistían para que se quedasen más tiempo, no lo dudasen, pues podía pasar muy bien sin ellas. Sin embargo, Elizabeth estaba dispuesta a no seguir allí por mucho que se lo pidieran, temiendo, al contrario, resultar molestas por quedarse más tiempo innecesariamente. Rogó a Jane que le pidiese el coche a Bingley enseguida. Y por último, decidieron exponer su proyecto de salir de Netherfield aquella misma mañana y pedir que les prestasen el coche. La noticia provocó muchas manifestaciones de preocupación. Les expresaron reiteradamente su deseo de que se quedasen por lo menos hasta el día siguiente, y no hubo más remedio que demorar la marcha hasta entonces. A la señorita Bingley le pesó después de haber propuesto la demora, porque los celos y la antipatía que sentía por una de las hermanas era muy superior al afecto que sentía por la otra. Al señor de la casa le causó mucha tristeza el saber que se iban a ir tan pronto, e intentó insistentemente convencer a Jane de que no sería bueno para ella, porque todavía no estaba totalmente recuperada. Pero Jane era firme cuando sabía que obraba como debía. A Darcy le pareció bien la noticia. Elizabeth había estado ya bastante tiempo en Netherfield. Le atraía más de lo que él quería y la señorita Bingley era descortés con ella, y con él más molesta que nunca. Se propuso tener especial cuidado en que no se le escapase ninguna señal de admiración ni nada que pudiera hacer creer a Elizabeth que tuviera ninguna influencia en su felicidad. Consciente de que podía haber sugerido semejante idea, su comportamiento durante el último día debía ser decisivo para confirmársela o quitársela de la cabeza. Firme en su propósito, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y a pesar de que los dos dejaron solos durante media hora, se metió de lleno en su libro y ni siquiera la miró. El domingo, después del oficio religioso de la mañana, tuvo lugar la separación tan grata para casi todos. La cortesía de la señorita Bingley con Elizabeth aumentó rápidamente en el último momento, así como su afecto por Jane. Al despedirse, después de asegurar a esta última el placer que siempre le daría verla, tanto en Longbourn como en Netherfield, y darle un tierno abrazo, a la primera solo le dio la mano. Elizabeth se despidió de todos con el espíritu más alegre que nunca. La madre no fue muy cordial al darles la bienvenida. No entendía por qué habían regresado tan pronto y les dijo que hacían muy mal en ocasionarles semejante contrariedad. Estaba segura de que Jane había cogido frío otra vez. Pero el padre, aunque era muy lacónico al expresar la alegría, estaba verdaderamente contento de verlas. Se había dado cuenta de la importancia que tenían en el círculo familiar. Las tertulias de la noche, cuando se reunían todos, habían perdido la animación, incluso el sentido con la ausencia de Jane y Elizabeth. Hallaron a Mary, como de costumbre, enfrascada en el estudio profundo de la naturaleza humana. Tenían que admirar sus nuevos resúmenes y escuchar las observaciones que había hecho recientemente sobre una moral muy poco convincente. Lo que Catherine y Lydia tenían que contarles era muy distinto. Se habían dicho
hecho muchas cosas en el regimiento desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían cenado recientemente con su tío. Un soldado había sido azotado y corría el rumor de que el coronel Forster iba a casarse.